Buenas tardes. Vamos a continuar con la presentación de la licenciada Laura Ñaigua Gamarra del Ministerio de Salud. El tema que nos va a presentar es Amazonía, cambio climático y su impacto en la salud. Bienvenida, por favor. Este es el láser. Con este se avanza, con este y con este se retrocede. ¿Con este se avanza? Sí, con este. Perfecto. Y con este se retrocede. Sí, muy bien. Continuamos entonces. Este es el láser. Con este se avanza, con este y con este se retrocede. Muy buenas tardes. Bueno, es un gusto estar presente en esta reunión que nos han invitado. Estamos acá con la Dirección General de Cooperación Externa y el saludo del Director General de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud. Bueno, esto ya parte y es de conocimiento de ustedes en función a lo del cambio climático, que hay la tendencia y de acuerdo a las evidencias del incremento de la temperatura a nivel internacional, ¿no? En 5 grados centígrados para el país, acá hasta los 50 años últimos, se dice que se va a incrementar entre 1 a 3 grados centígrados, pero tenemos diferentes estimaciones con diferentes niveles de incertidumbre. También ya es conocido, voy a pasar por el tiempo que tenemos de 30 minutos, y la presentación está enfocada en función a los determinantes, ¿no? O sea, vamos a ver en función a los determinantes demográficos, cómo está nuestra población, ha ido evolucionando en el tiempo, ¿no? Del 2000 al 2020, ya tenemos el pronóstico, y al 2013, ¿no? Como vemos acá, la población inicialmente teníamos una población de bases anchas, ¿no? Con población muy joven, en la cual también se estaba relacionada con la mortalidad, ¿no? Y eso hemos ido, y actualmente nuestra pirámide ha cambiado, ¿no? Está en una forma de embudo, y si vemos el pronóstico al 2020, y hay otro pronóstico al 2050, ya se convierte en una olla. ¿Y eso qué significa? Que la base de la población joven, ¿no? Infantil, va a disminuir, se va a incrementar la población económicamente activa y finalmente de la tercera edad, ¿no? Dentro del bono demográfico dice que estamos en un mejor momento en cual la población de 15 hasta los 50 años, está presente, en la cual el país debería invertir para mejorar diferentes, acciones, ¿no es cierto?, en salud. En cuanto a los determinantes ambientales, tenemos, tanto acá, si vemos acá al nivel de Perú, la área urbana y rural, ¿no? Cómo ha ido incrementándose el servicio al acceso a saneamiento básico, agua potable, ¿no? Letrinas, alumbrado. Pero si nosotros vemos en función a lo que es este evento, la Amazonía, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, San Martín, ¿no? Y Amazonas, podemos ver que nosotros no ha incrementado mucho, está en un 65%, ¿no? Y esto ha variado. Si vemos al interior, a nivel de distritos, localidad, la situación, ¿no? Es, saneamiento básico no existe ahí, ¿no? Entonces es deficiente. Y vemos igual acá el incremento también en cuanto al alumbrado y al acceso al saneamiento. Entonces Loreto es una de las, vamos a ir también viendo cuando vamos a ver la morbilidad, como también los diferentes, eventos en salud están más presentes comparados a las otras zonas del país, a las otras regiones del país. Acá un poco para poder socializar, ¿no? Los diferentes efectos que el cambio climático estaría influenciando. ¿Y por qué traigo, a esta presentación? Porque todo esto va a ir relacionado finalmente, va a conllevar a la salud de la población, ¿no? Si hay un incremento de inundaciones, incremento de precipitación pluvial, vamos a tener inundaciones en las zonas de la Amazonía y que frecuentemente todos los años se dan. Y esto va a estar variado en función al fenómeno del Niño, van a ser más intensos en algunos años, como si ya se ha dado en el transcurso de la historia, ¿no?
También podemos tener, digamos, el problema que en la presentación anterior me pareció bastante interesante, la región San Martín, que era toda una zona desforestada, si nosotros lo veíamos desde el punto de vista geoespacial, ¿no? Cómo está mejorando la deforestación un 36%, entonces eso es bueno, ¿no? Después podemos ver también el pronóstico al agua. Vamos a tener un problema de limitación al agua. Entonces, si vamos a tener deshielo de los glaciares de esta zona, entonces, ¿cómo va a ser, digamos, acá hace 50 años, el estrés hídrico que va a haber en la población, ¿no? Y eso también va a estar relacionado con los diferentes problemas de enfermedades de origen hídrico y también relacionado con las enfermedades metaxénicas, ¿no? Y así podemos ver los diferentes eventos que nos va a generar el impacto del cambio climático. Si hay elevadas temperaturas, vamos a tener también olas de calor, enfermedades como por ejemplo las enfermedades metaxénicas. Bueno, dentro del contexto internacional, la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, establece que dentro de las enfermedades relacionadas con el cambio climático estarían las enfermedades transmisibles, como por ejemplo las enfermedades de transmisión vectorial, malaria, dengue, leishmania, ¿no? Enfermedades también relacionadas con la calidad del aire, las enfermedades respiratorias, ¿no? Enfermedades relacionadas a origen hídrico, ¿no?, con las enfermedades diarreicas y también relacionadas con la alimentación, ¿no? Dentro de los análisis de determinantes económicos, ¿no?, tenemos también importante ver cómo ha ido el avance de la educación en la población, ¿no? Como promedio con el Perú tenemos 91%, ¿no?, en población menor de 15 años, pero tenemos también, por ejemplo, San Martín, una población con menor porcentaje comparado a las otras regiones. Acá tenemos, digamos, en relación al recurso médico, ¿no? O sea, cómo Lima concentra el mayor porcentaje, la mayor proporción de personal comparado a nuestras zonas. Por ejemplo, si comparamos la zona de selva Ucayali, ¿no?, ¿cómo está, en qué ámbito? San Martín, Amazonas, Loreto. Entonces hay menor recurso de atención en esta zona de la población comparada a las otras regiones del país. Ay, perdón. Me estoy yendo muy rápido. ¿No avanza? Se falló. Ay, ay, ay. ¿Cuál es? A ver, ayúdenme. Ok. Entonces, acá, por ejemplo, en cuanto al incremento de las enfermedades transmisibles, ¿no?, si bien es cierto, todavía sigue siendo un problema las enfermedades transmisibles, pero tenemos más del 50% el incremento de las enfermedades no transmisibles. Si lo vemos en relación por departamentos, Callao estaría en primer lugar, Lambayeque, y vemos dónde están las zonas de la Amazonía, estarían en las zonas, en qué lugar estaría ubicado Lambayeque, Amazonas, Loreto, Ucayali, ¿no? El siguiente, tanto transmisibles, no transmisibles y causas externas. En cuanto a la mortalidad, ¿no?, por 100.000 habitantes, las infecciones respiratorias agudas sigue siendo la primera causa, ¿no? Comparado a que anteriormente teníamos las enfermedades diarreicas, vemos que las enfermedades cerebrovasculares están en segundo lugar, las enfermedades isquémicas del corazón, las enfermedades hipertensivas,
¿no? Y podemos seguir las siguientes enfermedades que se listan. La siguiente. Si vemos el patrón epidemiológico comparada a las enfermedades de transmisión con enfermedades metaxénicas, el dengue, comparado a los otros departamentos, ¿no? Estaría en Loreto, ¿no? En la zona de San Martín, Madre de Dios. Todos los que están de color rojo son los escenarios de mayor riesgo comparado con los de color verde y amarillo, ¿no? Para malaria, dentro de todo la morbilidad del país, el 80% está concentrado en malaria, ¿no? Lo vamos a ver más adelante en forma específica en los distritos. Neumonía está presente en todo a nivel regional, ¿no? Y esto va variado en función, por ejemplo, en la selva, la época de mayor friaje, ¿no? Comparado en la zona de sierra, que es en la época que está, digamos, relacionada a la lluvia, enero, febrero. En la Amazonía son en los meses de junio, ¿no? En la hay mayor friaje. Leishmania, ¿no? También estamos Loreto, Madre de Dios. Si bien es cierto, Puno, digamos, no hemos traído estadísticas que sí las tenemos en relación a la vigilancia, pero también tenemos la zona de Sandia, de Leishmania, la zona de frontera con Madre de Dios, ¿no? Sangabán, que también tenemos ahí dengue. Y también por parte de Cusco, ¿no? También tiene un área de zona de selva. Bueno, tosferina, fiebre amarilla, que digamos es menor proporción, ya es casi esporádico, hepatitis y bueno, y las muertes maternas. La siguiente, por favor. Acá el mapa del INDECI es muy importante para ver en relación a las inundaciones. O sea, todos los años tenemos, digamos, inundaciones y esto va reflejado en función a los eventos. Si vemos la población de Loreto, Ucayali, San Martín, Amazonas, ¿no? Son 2.800.000 del total de la población, que equivale a un 7%, ¿no? Y si vemos las provincias, 31, y los distritos, 2.5%. Entonces, digamos, comparado en proporciones, esta es una población que estaría en riesgo, que es importante atenderlas, ¿no? Dentro del resto de las poblaciones que están presentes en la región. Entonces, es muy importante tener en cuenta al momento de la población para ver la densidad poblacional y en función a la población impactada frente a los fenómenos, ¿no? De inundación. La siguiente. Generalmente los que están relacionados a las zonas, ¿no? Por ejemplo, acá, en las enfermedades de origen de transmisión hídrica, las diarreas, las enfermedades diarreicas. Este es un mapa por distritos, en la cual podemos ver los escenarios de mayor riesgo, ¿no? Con unas tasas ajustadas por 100.000 habitantes, ¿no? Por encima de 75 por 100.000. Está tanto en Loreto, Ucayali, ¿no? Madre de Dios, y bueno, y en los otros departamentos, pero estas son las zonas de mayor impactada, ¿no? Este es del año 2013, y acá tenemos comparada la semana 19 del presente año. La siguiente. Si vemos históricamente la tendencia de las enfermedades desde el año 2000 hasta el 2014, ¿no? Vemos que, digamos, el periodo, la tendencia es casi similar, con algunas variaciones, con algunas presentaciones que estarían relacionadas a brotes de transmisión hídrica, como las setas, ¿no? Y el promedio, por ejemplo, de la tasa a la semana 19 del presente año, de 135, vemos que Moquegua, ¿no? El tercero, cuarto, quinto, sexto lugar está Loreto, Madre de Dios, están por encima del promedio nacional estas tasas, ¿no? La siguiente. En cuanto a las infecciones respiratorias agudas, desde el 2008 al 2014, también podemos observar que aparentemente, digamos, en los primeros años se mantuvo y en los últimos 3 años hay una ligera disminución, ¿no? Pero esto, digamos, va a verse incrementado en función, digamos, si es que hay, digamos, incrementos de friaje, temperaturas, ¿no? La siguiente. Temperaturas extremas vamos a tener como el caso de Puno, Loreto, que se dan, donde ahí se incrementan las infecciones respiratorias agudas, ¿no? Si lo vemos, por ejemplo, relacionado a la temporada de frío, costa, selva y sierra, y color verde, la selva, ¿no? Es mayor el riesgo comparado a los otros departamentos, ¿no? Podemos ver ahí las tasas, cómo varían en la costa, ¿no? En la sierra, 120, y en la selva, 240, ¿no? Que están por encima del promedio nacional. En el 2011, igual,
2012 también está por encima del promedio nacional, 2013 y 2014 también la selva está por encima del promedio nacional en relación a las neumonías. Así. Acá está por departamentos, podemos ver Ucayali, primer lugar, Loreto en segundo lugar, ¿no? Amazonas, Madre de Dios, la siguiente, Malaria vivax, por distritos, ¿no? Toda la zona, específicamente los escenarios de riesgo, cuáles son los distritos afectados tanto en alto, mediano y bajo riesgo, ¿no? Y si comparamos por los años, digamos, si bien es cierto en el 2009, 2010, 2011, que han estado bordeando por encima de 30.000 casos, el 2013 ha habido un incremento a 40.000, y bueno, a lo que va la semana estamos en 15.000, ¿no? Si esto, digamos, nos proyectamos a diciembre, en las condiciones que están, podríamos tener una similar, digamos, igual que el año 2013, ¿no? Siguiente. Malaria, igual. Los escenarios de malaria, la tendencia, ¿no? Cómo ha ido. El año 2013 se incrementó malaria, ¿no? Y podemos ver acá tanto los diferentes tipos de especies, malaria vivas como malaria falciparum. El mayor porcentaje de la malaria, que decimos que las formas leves, es la malaria vivax, y la malaria falciparum son de las formas graves, ¿no? Que puede llegar a la muerte. La siguiente. En cuanto a dengue también, dengue empezó la epidemia en el año 90, circunscrito solamente en 3 regiones, que era Loreto, San Martín, ¿no? y Ucayali. Después el dengue se ha dispersado prácticamente casi en todo el país, o sea, diremos que en la zona sur, en lo que hay ausencia, ¿no? Y Loreto sigue siendo una de las regiones, comparado, hemos visto malaria, ¿no? que tiene la mayor carga de enfermedad en esta zona, ¿no? La siguiente. Estos están por distritos, algunos determinantes. En relación al análisis del dengue, va relacionado al índice aérico, ¿no? O sea, cuánto está, digamos, si el índice aérico es alto, esto está relacionado con la presencia de la enfermedad. Y va a depender de las formas también, ¿no? Y la circulación del tipo de virus que está en dengue, ¿no? Ahí están la circulación de los 4 serotipos, y de las formas, digamos, hemorrágicas son las que más, digamos, impactan, las formas graves, ¿no? La siguiente. Madre de Dios. Madre de Dios podemos observar, ¿no? Los distritos Las Piedras, Tambopata, ¿no? O sea, toda la zona también con frontera con Brasil está en riesgo alto de dengue, ¿no? Igual también podemos ver las tendencias, cómo ha ido del 2011, ha habido con un brote, 2012 igual, 2013 también se han presentado brotes, el 2014 a comienzo del año se ha tenido un brote, ¿no? Y podemos ver los índices aéricos, ¿no? A la semana 19, como están Tambopata con 14 a 17 índice aérico por ciento, que es alto, de alto riesgo, Iberia, ¿no? Las Piedras también está por encima del promedio, Inambari y Huaypetuo, ¿no? O sea, son los índices aéricos que están altos, y por eso que las provincias con incremento de casos y presencia de riesgo, y con presencia de serotipo 2 también tenemos en Madre de Dios. La siguiente. San Martín. San Martín, otra región también, con brotes que se ha tenido en dengue, ¿no? Y también podemos ver cómo ha ido la tendencia, ¿no? En el 2013 ahora en el 2014 ha tenido un gran brote, las primeras semanas, ¿no? Que han sido impactadas toda la zona de Moyobamba, ¿no? La banda de Chilcayo, la misma zona de Tarapoto, ¿no? La zona de Progreso. Y si vemos la relación del índice aérico, ¿no? con índices aéricos por encima del 2%, ¿no? 6.3%, 5%, que son índices aéricos altos, ¿no? El siguiente. Ucayali. Ucayali podemos ver la misma ciudad, Callería, o sea, la provincia de Coronel Portillo, ¿no? Yarinacocha, con presencia de casos de dengue, y acá en el año 2010 hubo la mayor letalidad, con 20 casos, ¿no? Después tenemos la zona de Padre Abad, que es frontera con Huánuco, ¿no? También, y la zona de Raimondi, ¿no?
que en esta zona no había, ¿no? Entonces estaba más concentrado el dengue en la zona de Callería y Padre Abad, ¿no? Y ahora tenemos una nueva zona. O sea, si vemos la extensión de la enfermedad, sí ha incrementado, si vemos la extensión en kilómetros, ¿no? Igual, la presencia del índice aédico es mayor del 2%, ¿no? Que también es alto. La siguiente. Leishmania. Leishmania, si vemos datos absolutos, San Martín, Madre de Dios, Amazonas, Loreto y Ucayali, que estamos viendo en la Amazonía. San Martín tiene el mayor número comparado también con Madre de Dios, ¿no? Tenemos escenarios de alto riesgo. La siguiente. Acá también es importante ver que dentro de las inundaciones, ¿no? Se hace una vigilancia post-desastre para ver cuánto ha impactado la población, cuáles son los eventos de mayor riesgo de impacto epidémico, ¿no? Después de una inundación que esperamos, ¿no? Incremento de vectores, incremento de la malaria, el dengue, incremento de las sedas, incremento de las ciras, y de la leptospirosis, que por ejemplo no he puesto en la presentación, pero que también se ha incrementado, ¿no? Y si vemos en la zona norte, que no es motivo, también tenemos la presencia de peste, ¿no? Que también está presente frente después de una inundación de un fenómeno del Niño, ¿no? Y esto es importante tener en cuenta los diferentes fenómenos, porque eso va a incrementar la carga, va a congestionar los servicios de salud y va a generar una mayor demanda de presupuestos y también va a generar el mayor recursos humanos, ¿no? La siguiente. Esta es la inundación de la Guaitía, ¿no? La siguiente. Cuanto a desnutrición, que es otro de los, problemas de salud que está relacionado con el cambio climático. Acá tenemos una información elaborada por ENDES, ¿no? En la cual establece que se observa una relación que existe entre la pobreza y la desnutrición. Si nosotros vemos el mapa por niveles de pobreza, ¿no? Podemos establecer y ver cómo va la presencia de la desnutrición, ¿no? Por ejemplo, Huancavelica, Purimas, Cajamarca, Cusco y Amazonas fueron los que tuvieron la mayor tasa comparado a los otros departamentos. Y si vemos la Amazonía, está Ucayali, está Loreto, San Martín, está Amazonas, ¿no? La siguiente. Dentro de la Amazonía tenemos nuestras poblaciones nativas, ¿no? Estas poblaciones nativas, tanto contactadas y no contactadas, que es importante, trabajar, y sus indicadores, tanto para saneamiento, los indicadores tanto para saneamiento básico, agua potable, conductas de riesgo en la población, están presentes, ¿no? Entonces, falta trabajar una agenda en las poblaciones nativas de los diferentes grupos étnicos. Acá tenemos un mapa en la cual el análisis de situación de salud, tanto en los nantis, machiguengas, ¿no? Ahí se plantea toda una serie de necesidades y cómo está la carga de morbilidad en esta población. La siguiente. Bueno, nosotros dentro de este patrón epidemiológico y la transición epidemiológica entre las enfermedades transmisibles y no transmisibles, ¿no? Los riesgos globales que tenemos en cada una de las regiones que hemos visto, tanto en Loreto, Madre de Dios, tenemos zonas fronterizas. Entonces tenemos con los otros países también diferentes niveles de riesgo. Por ejemplo, en Ñapari tenemos la frontera con Asís, ¿no? Entonces todo el patrón epidemiológico de Brasil, y hay un tránsito normal, no hay ni un control, entonces vamos a tener problemas de Aedes albopictus, también tienen dengue, tienen otras enfermedades que eso incrementaría el patrón epidemiológico de lo ya existente en el país, ¿no? Entonces es importante trabajar, por ejemplo, toda esa parte fronteriza con los países para ver todo ese patrón epidemiológico. La siguiente. Entonces, entre los retos, el enfoque es fortalecer un buen sistema de vigilancia, un enfoque multisectorial, interdisciplinario, con los diferentes sectores, ¿no? Y ver la respuesta, porque no solamente es tener la carga de enfermedad, dónde está el problema, sino hay que atender ese problema. Entonces, aquí, dentro de los sectores, ¿cómo podemos disminuir esos riesgos? Y si hablamos por favor, la siguiente.
La siguiente. Si es que nosotros estamos, digamos, para hacer las acciones dentro del cambio climático, cómo nosotros vamos a adaptarnos nuestros servicios de salud para atender todos estos problemas de salud y cómo los otros sectores, en función a las diferentes causas que se originan, puedan realizar mitigación, de tal manera que podamos tener nosotros un mejor control de la situación y proteger la salud de la población, ¿no? Es importante trabajar muy bien educación, que viene trabajando e implementar una agenda para trabajar todo lo que son las medidas de prevención, ¿no? Y promoción. Y la parte social, es importante trabajar lo que es la pobreza. La siguiente. Entonces, esto es importante ver a nivel nacional cómo podemos mejorar esas políticas nacionales, ¿no? Entre los sectores, mejorar la regulación, y a nivel regional, el rol que compete, cómo trabajar en forma articulada para controlar estos problemas, ¿no? Y a nivel local también, ¿no? O sea, con los gobiernos locales. Entonces, es muy importante ver los diferentes niveles. Ahora el Ministerio de Salud, con resolución ministerial del mes de marzo, ha conformado la comisión sectorial para elaborar el plan frente al cambio climático, como MINSA, como Ministerio de Salud, como el sector, ¿no? Y este plan debe ser articulado con los sectores para poder ver cómo vamos a trabajar como país, ¿no? El siguiente. Importante tener en cuenta desde el punto de vista, para nosotros en salud, son las funciones esenciales de la salud pública, que me permite proteger a la población, ¿no? Tanto en ver lo que es vigilancia, investigación, promoción, el aseguramiento, ¿no? La participación social, la formulación de las políticas, el fortalecimiento de la capacidad institucional, la evaluación de la promoción, capacitación, seguridad de la calidad de los servicios, investigación y reducción de la repercusión de las emergencias y los desastres, ¿no? Porque esto es lo que nos lleva el mayor presupuesto, y no tenemos presupuesto específico, especial, para atender las emergencias, las inundaciones. Tienen que atenderse dentro del mismo presupuesto que se tiene en forma regular. Entonces, nos genera toda una situación crítica para atender las emergencias. La siguiente. Ya terminé. Gracias. Agradecemos la exposición de la licenciada Laura Ñaua. Por favor, el representante del Instituto Geofísico del Perú. Su exposición sería variabilidad climática y eventos hidrológicos extremos en la Amazonía peruana. Con este avanzas y este es el enlace. Bien, muy buenas tardes con todos ustedes. En primer lugar, quien les habla es el doctor Waldo Lavado Casimiro. Yo soy del CENAMI, soy del Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología del Perú. Y la presentación básicamente que voy a hacer está en el marco de un programa de investigación que trabajamos en toda la cuenca amazónica, que es el programa IBAM, que es Hidrología de la Cuenca Amazónica. Entonces, yo quería empezar un poco hablándoles de lo que voy a presentar en esta presentación. Es un resumen en primer lugar, de los resultados que hemos obtenido en diferentes artículos científicos que hemos publicado, básicamente en revistas de tipo peer review, es decir, revistas revisadas por pares. Son publicaciones científicas de alto nivel que hemos desarrollado durante todos estos últimos años que hemos trabajado en el proyecto IBAM. Lo más importante y lo más resaltante de estas publicaciones es que todos estos papers han sido mencionados en el reporte del IPCC del año 2014, ¿no? Estas están comprendidas en el capítulo 18 y el capítulo 27. Antes yo quería comentarles un poco de lo que es IBAM. IBAM es un programa de investigación que fue formulado por el proyecto IRD, que es un instituto francés de investigación para el desarrollo. Empezó inicialmente en Brasil y empezó a trabajar a hacer lo que es sobre todo monitoreo de los caudales en los ríos amazónicos. De hecho, gracias a esta iniciativa fueron los primeros en medir los volúmenes de los ríos amazónicos utilizando la técnica Doppler. Con el transcurrir del tiempo, ellos vinieron al Perú. Básicamente su primer contacto de este programa fue con el CENAMI, y gracias a ello fue que nosotros empezamos a hacer mediciones de caudales en los ríos amazónicos peruanos
y actualmente todos estos resultados que se están presentando es gracias a esa información que nosotros hemos conseguido durante los últimos tiempos, ¿no? Es decir, tenemos actualmente series muy largas de caudales, sobre todo en nuestra estación piloto o base que la utilizamos, que es en Tamchiyacu, en la cual tenemos series más o menos de caudales desde el año 1970. Entonces, conocer cómo ha sido la variabilidad de los caudales en Tamchiyacu desde el año 70 ha permitido comprender diversos mecanismos que tienen tanto el clima y también la hidrología. Ahora, este programa no solamente trabaja en lo que es clima e hidrología, también trabajamos lo que es erosión hídrica, porque aparte de medir el caudal, digamos, el caudal líquido, lo que hacemos es tomamos muestras de sedimentos. Entonces también tenemos series de sedimentos en una batería de estaciones en toda la cuenca amazónica, pero mi enfoque va a ser sobre todo en el lado peruano. Bien, entonces lo primero que yo les quería mostrar son algunos estudios previos que se hicieron en la cuenca amazónica para que ustedes comprendan. Por ejemplo, este es un paper muy conocido que lo desarrolló Georges Calet, que es un investigador francés que trabajó muchos años en Brasil. De hecho, Calet empezó a escribir a partir del año 2002, ¿no? Porque casi toda su vida se la ha pasado haciendo mediciones de caudales. Entonces ya cuando se jubiló en el año 2002 empezó a escribir papers sobre cómo era la evolución de los caudales en la cuenca amazónica. Entonces, por ejemplo, algo muy interesante que encontró Calet, él midió en óvidos, es decir, toda la información antes de que nosotros midamos tanto los caudales como el comportamiento pluviométrico en el Perú, estaba centrado en Brasil. Entonces, estos eran sus estudios que él desarrolló en la cuenca amazónica, encontró caudales elevados desde los años 70, hubo una fuerte frecuencia de grandes avenidas desde los años 1970, encontrándose 16 eventos que superaban los 250.000 metros cúbicos por segundos, y había una fuerte disminución de caudales, sobre todo en el estiaje, ¿no? Entonces acá en puntitos rojos ustedes pueden ver que a partir del año 1970 pues se producen estos cambios que estoy mencionando, ¿no? Una fuerte frecuencia de grandes avenidas a partir del año 70. Y también algo que se encontró fue que los caudales de estiaje, es decir, en la época que deja de llover en toda la cuenca amazónica, a partir de los años 90, se encontraba de que estos disminuían, ¿no? Entonces, esto ha llegado a que nosotros tengamos, si bien es cierto, sus impactos sobre la biodiversidad y sobre las poblaciones han sido fuertes, pero para nosotros ha sido como un laboratorio. Es decir, al tener estos eventos extremos, nosotros hemos empezado a analizar estos eventos extremos, a tratar de entender su génesis climatológica y, de cierta manera, como voy al final a concluir, hemos llegado a entender ya desde un punto de vista climático qué es lo que ocasiona estos fenómenos. Entonces, estos extremos hidrológicos pues se han agudizado en los últimos años. Ustedes saben muy bien las sequías extremas que se produjeron el año 2005 y el año 2010, y también las crecidas excepcionales que se han dado sobre todo en los años 2009 y 2012, ¿no? Que es el valor más alto histórico que se ha producido en el Perú. En este caso, como les mencioné, nuestra estación base, porque cuando vamos a analizar la variabilidad de una serie tanto climatológico, hidrológico, tenemos que tener series largas. En este caso, la serie larga, en la cual nosotros nos hemos basado, es en la estación de Tamchiyacu, donde tenemos información de caudales. Entonces, como les decía, el CENAMI, en toda la cuenca amazónica, básicamente nuestra información hidrológica que teníamos era en función de los niveles, es decir, tenemos una muy buena red dentro de la región amazónica de niveles. Pero el gran problema era de que no podíamos medir el caudal. Ustedes saben que medir, por ejemplo, frente a Iquitos tenemos más o menos un ancho de río de 1 kilómetro. Hacer ahí, medir el volumen era un poco complicado. Es verdad que antiguamente habían hecho algunas personas algunas mediciones con correntómetros, con boyas, etcétera, pero digamos que este tipo de mediciones tienen pues una incerteza muy grande, ¿no? Entonces, a partir del año 2001 se empezaron a realizar
mediciones en estos ríos donde teníamos informaciones de niveles, y la primera serie de caudal pues fue documentada en el año 2004, de hecho lo documentamos en un seminario que hubo en Foz de Iguazú sobre el comportamiento de la cuenca amazónica, ¿no? Y ya un estudio más completo fue desarrollado el año 2006 por Espinosa y otros autores, en el cual se encuentra de que hay una tendencia a disminuir, ¿no? Entonces, este es un poco los diferentes papers que nosotros hemos producido en el marco del programa IBAM, diferentes artículos científicos en el marco del programa ORE-IBAM, que engloba, en el caso del Perú, las instituciones, me olvidé mencionarles, es el CENAMI, es el Instituto Geofísico del Perú, la Universidad Nacional Agraria La Molina y actualmente el ANA también está trabajando en este programa, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros hemos documentado la sequía extrema que se produjo el año 2010, publicado en un GRL el año 2011. También hemos documentado los cambios extremos que han habido de la sequía hacia el crecimiento de una manera muy atípica en el año 2012. El año 2012 también hemos documentado cómo es la evolución en algunas cuencas de la Amazonía peruana, tanto de las lluvias como de la temperatura. Y finalmente el año pasado hemos documentado estos picos fuertes del caudal que se vieron en Iquitos, ¿no? Sobre todo relacionado a las inundaciones. Entonces, como les decía, nuestra estación piloto, donde nos ha servido de laboratorio y donde hemos empezado a hacer todos estos análisis, ha sido la estación de Tamchiyacu. Es una estación que tiene un área de drenaje de 750.000 kilómetros cuadrados, es decir, aproximadamente es el 12% de toda la superficie de la cuenca amazónica, y en promedio tenemos un caudal en este río Amazonas de 35.000 metros cúbicos por segundo, que básicamente viene a ser 15% de lo que medimos en Óbidos, ¿no? Que tiene más o menos 200.000 metros cúbicos por segundo. Entonces, en Tamchiyacu, los caudales en la época decreciente por lo general se dan entre los meses de marzo a mayo, y los caudales de estiaje pues se dan en los meses de agosto a octubre, ¿no? Que son la línea que está en azul y la línea que está ahí en rojo. Entonces, por ejemplo, algo que se ha documentado ya es que estos caudales de estiaje tienen una disminución significativa, ¿no? Esto está documentado en un paper del año 2009. Y algo que se ha producido en los últimos tiempos, pues, es la crecida que se dio en el año de abril del 2012. Ustedes deben recordar estas crecidas que hubieron en Iquitos muy grandes. Y también en el año 2010, en septiembre del año 2010, se llegaron a picos pues muy bajos, ¿no? en la cuenca amazónica. Entonces, ustedes, como ya saben, la mayoría de ustedes trabaja en Iquitos, el del IAPO, de San Martín, etcétera. Deben saber que, si bien es cierto hablar de sequías en la Amazonía, pues cuando tú le preguntas a alguien de Lima, no te va a creer, ¿no? O sea, te dice, no, es imposible que haya una sequía en un río tan grande como la Amazónica. Pero los problemas que ocasiona la sequía, ya desde un punto de vista socioeconómico, son diversos, ¿no? Ya he visto ya en el resumen de las presentaciones de que muchos han atacado este problema. Yo solo quiero recalcar esto, por ejemplo, de que, por ejemplo, según esta versión de la BBC del 2 de septiembre del 2010, subieron los precios, ¿no? En Iquitos. Se supo que ya que las lanchas de abastecimiento no podían llegar normalmente a Iquitos, y ustedes saben que todos los precios, todos los alimentos y los productos de primera necesidad, por lo general van ya sea de Yurimaguas o ya sea de Pucallpa. Entonces eso traía pues el problema de que no haya producto de la sequía, se produjo un incremento. También subió el costo del gas, ¿no? De $13 aproximadamente subió a $27, eso es lo que dice este documental de la BBC. Entonces, ante esto surge la pregunta, ¿no? ¿Por qué ocurren estos eventos extremos? ¿Por qué se están presentando con mayor frecuencia? Y también algunos elementos para previsión, que es lo que en realidad es el producto final de todas estas investigaciones
se han hecho, ¿no? Entonces, medio para atrás, creo. No, entonces, como les había dicho anteriormente, estos eventos, si bien es cierto, fueron perjudiciales tanto para la biodiversidad como para la sociedad. Para nosotros sirvió porque fue como un laboratorio, ¿no? Entonces, al tener estos eventos extremos, nosotros empezamos a hacer un análisis, y esto fue documentado en el primer paper que se escribió en el año 2011. Entonces teníamos, en este caso, analizamos las sequías extremas que se produjeron en Tamchiyacu básicamente en 4 años, ¿no? En el año 1995, en el año 1998, en el año 2005 y en el año 2010. Si ustedes ven acá en la... no funciona tu puntero, pero bueno, no hay problema. Si ustedes ven en el color en rojo esos como rayitos que ven ahí, ahí están los 4 eventos, ¿no?, que se han encontrado en cuanto a los estiajes. ¿Puedes pasarlo, por favor? Entonces, lo que nosotros hicimos fue que nosotros al tener estos eventos ya determinados, es decir, estos 4 eventos de sequía, lo que queríamos era entender la génesis. Entonces, para entender la génesis, lo que hicimos es, usamos algunas variables ya desde el punto de vista atmosférica regional, es decir, qué es lo que pasaba con la atmósfera tanto a alto nivel como la temperatura superficial del mar, ¿no? Entonces, utilizamos datos, en este caso, del océano, de la atmósfera, temperatura superficial del mar, y en la atmósfera se utilizaron datos de vientos, de presiones y de humedad, ¿no? Y el periodo de análisis básicamente fue de abril a agosto. ¿Le puedes dar siguiente, por favor? Entonces, si ustedes ven a la derecha, ahí van a ver las anomalías de temperatura superficial del mar para los 3 eventos, ¿no?, que fue como nuestro laboratorio, el año 95, el año 2005 y el año 2010. Pues muy bien, la suerte, esto es en realidad la suerte, nos llevó a la conclusión de que ¿por qué se producían esos eventos? Básicamente, en primer lugar, porque las temperaturas eran más altas de lo normal en el Océano Atlántico Norte. Ustedes pueden ver ahí esa manchita roja que está en la parte norte del Atlántico. Siguiente, por favor. Y entonces, ¿qué es lo que producía estas anomalías de temperatura superficial del mar? Pues lo que hacía era que todo el transporte de vapor de agua ya no baje hacia el lado peruano. Entonces se quedaba almacenado ahí al norte de Brasil, y lo que hacía era, nosotros cuantificamos los déficits de flujo de vapor de agua, y encontramos que estos déficits, pues en el año 95 teníamos un déficit de menos 20%, en el año 98 de menos 14%, y en el año 2010, pues si ustedes ven, teníamos un déficit de menos 56%. Entonces, ¿qué es lo que había pasado? Al calentarse esa zona del Pacífico, perdón, del Océano Atlántico Norte, lo que hacía era reducía este flujo de humedad hacia el lado peruano y ocasionaba estos déficits de flujo de vapor de agua y causaban las sequías. Entonces ya teníamos entendido qué era lo que producía estas sequías en la cuenca amazónica. Siguiente. Y también esto se ve representado acá en el comportamiento de la precipitación, ¿no? Ustedes ven acá las anomalías, en color verde son las anomalías positivas y en color marrón las anomalías negativas, y ven que toda la anomalía de precipitación se quedó ahí en el Océano Atlántico Norte, ¿no? Es decir, esta que normalmente bajaba al lado peruano ya no bajó, producto de esta anomalía climática a gran escala. Siguiente. Entonces, básicamente los estiajes severos más frecuentes tenían mucha relación con esa zona del Océano Atlántico Norte, ¿no? Entonces, y eso se ve claramente de que esta zona durante los últimos años tiene una evolución, una tendencia positiva, y esto es lo que está causando que frecuentemente se produzcan las sequías en la cuenca amazónica. Esto ya ha sido documentada también por los brasileros. Ustedes deben conocer a José Marengo, que escribe mucho y siempre competimos con él por ver quién saca primero el paper. Entonces ahí es donde nosotros encontramos la frecuencia de estiajes. Siguiente. Y ahí nosotros vemos las tendencias, ¿no? Y vemos de que en el año 95, en el año 98, 2005 y 2010, pues es donde se han presentado estos mayores picos de temperatura superficial del mar. Siguiente.
Ahora, algo que es muy importante de ver, este es un paper publicado por Lewis el año 2011, después de la sequía del 2010 en toda la cuenca amazónica, es muy conocido. Ahí ustedes pueden ver ahí las anomalías de precipitación en toda la cuenca amazónica. Y lo más importante fue que esto causó la mortalidad de árboles, ¿no? Entonces, lo que hay que entender también, y ese es un enfoque que también nosotros estamos tratando de investigar, es de que estas sequías causan mortalidad de los árboles, y no es que estos árboles pues al año siguiente llueve y ya se recuperan, no, sino que tiene que pasar todo un periodo de vida. Bueno, ustedes como ecólogos deben conocer mejor sobre esta problemática. Siguiente. Bien, y entonces no solamente teníamos la sequía, sino que en el año 2000 a 2011, en nuestra misma cuenca de análisis, en los caudales diarios del Tamchiaco siguiente, sufrieron de un momento a otro un crecimiento pero inesperado, ¿no? En primer lugar hubo una mayor velocidad en aumento de los caudales. ¿Y por qué fue importante analizar este evento? Porque generó, como les decía en el programa IBAM, nosotros no solamente analizamos los caudales, también analizamos los sedimentos. Entonces, lo que causó ese evento, esa crecida repentina, fue que ha generado una mayor concentración de sedimentos. Ya. El siguiente. Entonces, ustedes saben también que el año 2012 se observó un caudal más elevado del periodo de registro, en este caso en nuestra misma estación en Talchiacu. Siguiente. En el Marañón también, pero hay que entender que en el río Marañón nuestra serie es más corta, empieza en el año 1995, entonces simplemente nos sirvió como referencia de que ahí se produjo un evento atípico de crecida. Y ahí reportó desbordes desde enero del año 2012, ¿no? En este caso en la cuenca del río Marañón. Siguiente, por favor. Siguiente, ustedes pueden ver. Y entonces esto causó lo que ustedes saben, ¿no? Que fue la gran inundación en Iquitos bajo el agua en abril del 2012. Siguiente. Esto ya ha sido documentado, tuvieron diferentes efectos, sobre todo aumentaron por producto de la leptospirosis, por esta gran crecida. Siguiente. Entonces, si bien es cierto tuvo sus impactos, también nos sirvió como laboratorio estas crecidas, ¿no? Siguiente. Entonces nosotros evaluamos en este caso las diferentes picos de crecidas que teníamos en Tamchiaco e hicimos el mismo análisis, ¿no? Comparamos las anomalías, en este caso ustedes pueden ver en la parte de arriba que es de diciembre a marzo del 2012, y si ustedes ven las anomalías ahí en color azul, en este caso se produjo un fenómeno de la Niña muy fuerte en el Pacífico tropical, y también se producen anomalías del geopotencial, que es un fenómeno ya a alta atmósfera, que se producía durante los eventos que teníamos fuertes crecidas, ¿no? Siguiente. ¿Y esto qué causaba? Siguiente. Pues, si por el contrario, cuando se calentaba, ¿puedes retroceder uno para atrás, por favor? Uno para atrás. Si, por ejemplo, si cuando veíamos el calentamiento de la zona del Atlántico Norte, ya no bajaba la humedad, en este caso pasa lo contrario, ¿no? Como está tan frío, pues baja fuerte. Y entonces al bajar tan fuerte causaba una anomalía de transporte de humedad y ya no generaba lo que normalmente generaba, sino que había más transporte de humedad. Siguiente. Entonces, esto nos ha permitido concluir lo siguiente. En primer lugar, que en la cuenca amazónica las sequías están relacionadas con condiciones más cálidas normal en el Atlántico tropical norte, por lo general en abril-agosto de los 3 años que hemos analizado. Siguiente. Y las inundaciones se dan cuando se tienen condiciones más frías de lo normal en el Pacífico ecuatorial de diciembre a marzo en los años 2012, 11 y 99. Entonces, esto ahorita, actualmente, a nosotros, dentro del programa IBAM, nos está sirviendo porque tenemos actualmente un trabajo en conjunto con el ANA, que es de pronóstico cualitativo. Es decir, todavía no lo llegamos a cuantificar, pero cualitativamente, si nosotros sabemos que el transporte de humedad tiene tanto de porcentaje y se está pareciendo a un evento anterior, pues podemos lanzar la alerta y hablar más o menos de 2-3 meses de anterioridad y decir, ¿sabes qué? Se está produciendo un evento anterior a lo que ya hemos medido, ¿no? Entonces, ese es un poco el enfoque. Siguiente. Ahora, seguro que esta pregunta todos se hacen, pero ¿qué va a pasar en el futuro con estos eventos hidrológicos extremos? Nosotros dentro de este proyecto IBAM, de este programa, que tenemos algunas conclusiones. Siguiente. En primer lugar, el calentamiento global, pues es lógico que va a aumentar el incremento de la temperatura en el Océano Atlántico. Y si se aumenta la temperatura en el Océano Atlántico, ¿qué va a pasar?
pues no vamos a tener el mismo transporte de humedad hacia el lado peruano y va a causar sequías, ¿no? Y lo mismo puede pasar si en la zona del Pacífico tropical hay más anomalías como se están produciendo y podría causar estas sequías. Pero en cuanto al fenómeno del Niño, nosotros tenemos bastante incertidumbre, ¿no? De hecho, todavía se está investigando cómo tratar de pronosticar o entender el fenómeno del Niño, que de hecho para eso se ha hecho un programa presupuestal actualmente. Lo que sí tenemos claro es que en cuanto a los impactos hidrológicos, etcétera, sobre todo en la parte andino-amazónica, es la intervención antrópica. Eso es algo muy importante que yo les dejaría como mensaje para cuando se habla de impactos de los eventos hidrológicos extremos, ¿no? Muchas veces la lluvia que se ha producido es la misma de siempre, pero el problema está que construyen en las franjas marginales. En la Amazonía, ustedes conocen mejor que yo, la gente se va a vivir a los lechos de los ríos, cuando crece, ese es su ancho normal y dicen, mira, ha impactado el crecimiento, pero en realidad muchas veces queremos ganarle a la naturaleza, ¿no? Entonces, eso es lo de cambio de uso de suelos. También la deforestación impacta porque va a causar más sedimentos y puede cambiar lo que es la sección del río, etcétera. Y lo que también, otro tipo de intervención antrópica es lo de las centrales hidroeléctricas. No sé si estarán enterados, pero este año, por ejemplo, así como nosotros hemos tenido la gran crecida de Iquitos, en Bolivia ha habido un evento pero súper extremo. Nosotros, de hecho, estamos escribiendo algo al respecto, porque somos parte de un programa de toda la cuenca amazónica. Se han producido, pero los picos más grandes en la cuenca amazónica, en este caso, en Bolivia. Y los bolivianos le están echando la culpa a las centrales hidroeléctricas de los brasileros, que están en la frontera. Entonces, eso también es algo que nosotros como programa estamos evaluando, que podría causar esto en el futuro. Siguiente. Y hay mucha incertidumbre, pero el escenario es poco alentador. El mensaje final que yo quería dejar como programa IBAM es que lo primero que hay que entender cuando he empezado esta exposición es que nosotros no teníamos datos. Y lo que se tiene que entender es que sin datos no hay investigación. La base para hacer investigación son los datos. En ese sentido, una de nuestras ideas a futuro, ya he conversado incluso con algunas personas que están acá, es a futuro tratar de mantener este sistema de monitoreo de la cuenca amazónica lo más, digamos, autosostenido por el Perú, ¿no? Porque actualmente estas mediciones, porque no es solamente ir y medir, se tiene que ir con logística, alquilar un bote, comprar ese equipo caro, etcétera, es caro. Y estas misiones actualmente están financiadas por el IRD, que es el Instituto de Investigación para el Desarrollo. Y lo que nosotros estamos tratando de buscar con este tipo de asociaciones entre diversas instituciones es que el mismo Perú financie estas investigaciones, ¿no? Ustedes saben mejor que yo que para el Ministerio de Economía es muy complicado de convencerle de que hacer este tipo de actividades, y a eso es a lo que vamos. Y una manera, pienso, de atacar este problema es presentando este tipo de resultados ya basados en documentación científica de alto nivel en la COP en este año, ¿no? Entonces, esa era mi presentación. Muchísimas gracias. Buenas tardes, entonces, muchas gracias. Ahora vamos a tener la presentación del doctor Luis Campos Vaca, representando a la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y a la UNAMAS. El tema que nos va a presentar es conocimiento científico y técnico para enfrentar la mitigación y adaptación al cambio climático. Lucho, no tenemos, vas a tener que decirle siguiente, ¿ya? Sí, bueno, lo voy a agarrar bien cansaditos, pero mi tema está orientado mayormente a los detalles de las necesidades de investigación en la Amazonía peruana. O sea, la Amazonía peruana tiene tantas interrelaciones bióticas y abióticas que las cuestiones generales sirven muy bien para políticas generales, pero para el manejo y funcionalidad de los ecosistemas, la Amazonía es muy compleja, ¿no? Y voy a focalizar mi tema en el tema que vengo trabajando de hace muchos años, que tiene que ver con la fisiología de los ecosistemas, que es mi tesis doctoral y que ahora es una ordenanza regional en el gobierno regional de Loreto para el manejo de las pesquerías. La siguiente, por favor, porque me dicen que no funciona. Es tan compleja interpretar la Amazonía que uno habla a veces del río Amazonas y quiere dominar los componentes, los escenarios de los ciclos hidrológicos, ¿no?
cuando en estos momentos ya se sabe que tenemos a veces más agua en la atmósfera, no que en el río Amazonas. Tenemos un río a 4 kilómetros de profundidad que tiene 3.000 metros cúbicos por segundo, ya definido, ratificado por los científicos brasileños, ¿no? Mucho más chico, por supuesto, que el Amazonas, que son 230.000 metros cúbicos por segundo. Y las corrientes de correlación con el Pacífico, que son inversas en relación al Atlántico, que son positivas, una correlación positiva, nos complican los escenarios para la Amazonía peruana. O sea, miren ustedes, es tan complejo la cuenca amazónica que al final tenemos que nosotros trabajar en el tema, no solamente en el río, en la atmósfera, en la parte superficial y en los océanos. Miren ustedes, ese es el contexto que tenemos en Amazonía. Y aquí tenemos esta tesis de la parte subsuperficial, no sé cómo podría ser para... Miren ustedes, la anterior, por favor. Un árbol de 10 metros de diámetro de copa bombea a la atmósfera 300 litros de agua al día. Y uno de 20 metros, 1.000 litros por día. Miren ustedes el impacto que tiene el bosque en los ecosistemas hídricos en la Amazonía. O sea, la cosa se complica. Hay 600 millones de árboles en la Amazonía. Bueno, es nuestro amigo Marengo, que ha popularizado el tema de los ríos que vuelan, ¿no? Incide permanentemente en estos componentes importantes. Adelante, por favor. Tenemos en estos momentos un potencial muy fuerte en la Amazonía. En todos los 8 países de la cuenca amazónica tenemos más o menos 900.000 toneladas de pesca en toda la cuenca amazónica. En el Perú consumimos 80.000 toneladas de pescado, que tienen íntima relación con los parámetros físicos, químicos y biológicos y directamente relacionados al pulso hídrico, que tiene que ver con una relación, una incidencia permanente en el tema de cambio climático. Adelante, por favor. El tema es que muchas veces las políticas, las acciones no consideran los miles de papers que se han desarrollado desde hace 60 años en la Amazonía peruana. O sea, no entendemos a veces el trabajo que ha hecho, por ejemplo, Scioli de la clasificación de aguas blancas, aguas claras, aguas negras, que tienen una incidencia muy fuerte en la fisiología y en el comportamiento del bosque, de los peces, de la flora y de la fauna. Nos descuidamos, que es imposible que una gamitana, por ejemplo, se reproduzca en agua negra, ¿no? O en una cocha, porque el pH ácido y la cabeza del espermatozoide, por polaridad, no podría encontrar el huequito del óvulo, el micrópilo, no habría fecundación. Por eso buscan espacios especiales que son áreas de reproducción donde las aguas blancas se mezclan con las aguas negras, y si el cambio climático, si nosotros seguimos deforestando la cabecera de las cuencas y hay mayor arrastre de sedimentos, las características físicas, químicas del agua en cuanto a la transparencia, la conductividad se va de 40 a 240 microohm se vuelve turbia, no hay transparencia del agua, los procesos de fotosíntesis mueren, no hay la producción del elemento importante que es el fitoplancton. O sea, deforestación más cambio climático, cambia la característica del agua, no hay reproducción de peces y la población se queda sin menos de los 80.000 toneladas de pescado, que es el principal ingreso proteico de las poblaciones amazónicas. Es decir, la visión de los ecosistemas debe dársele un mayor enfoque, y en eso las universidades están trabajando muy fuerte. Hay cientos de tesis en relación a estos parámetros, pero son temas que a veces no se les da prioridad porque son ciencia básica, ciencia de interpretación de los ecosistemas. Es una abundancia de conocimiento gris que no ha sido evidenciado y usado para las decisiones políticas y manejo de los recursos. Tenemos una serie de características, Jung, por ejemplo, que es uno de los investigadores que ha trabajado mucho, estimó que 20 o 25% de la Amazonía es periódicamente inundado.
Entonces el tema de áreas inundables en la Amazonía, como decía el presidente Liat, a veces no se le da importancia cuando es una de las áreas inundables de la Amazonía tienen una relación directa con el tema de cambio climático, porque está conectado directamente a lo que Jung le llamó pulso hídrico, es decir, la vaciante, la creciente de las aguas desencadena toda la fenomenología, todo el comportamiento de migración, como decía Richard, en cuanto a la dinámica de las poblaciones. La siguiente, por favor. Y existen abundantes estudios en cuanto a fitogeografía, distribución pues, de plantas, en ecología, fisiología de plantas en la Amazonía, como esa característica que impresiona a los científicos desde hace más de 60 años de ver cómo los árboles de la Amazonía resisten bajo el agua durante 6 o 7 meses y no se mueren, ¿no? Y tienen una capacidad, cuando baje el agua, de acelerar el stock de carbono, acumular el stock de carbono y dejar huellas importantes históricamente para ver qué concentración de carbono hubieron históricamente durante los miles de años que han tenido esta evolución. Hay la expectativa, por ejemplo, que el aumento de concentración de CO2 en la atmósfera va a acelerar los procesos de stock de carbono del bosque, por ejemplo, que es importantísimo eso, porque nos va a permitir en este tema de bono de carbono, de bosque en pie, de Red Plus, establecer mecanismos de negociación más claros, es decir, el CO2, si bien es cierto, cambia el tema, el clima, sin embargo también incide, porque si hay más CO2 en la atmósfera, el proceso de fotosíntesis lo que hace es tener más disponibilidad de CO2, entrar en la cadena de fotosíntesis, hacer stock, acumulándolo como celulosa, como glucosa, en los frutos, en las hojas, en las ramas, en las raíces, y tenemos pues que evaluar también este impacto del CO2, la alta concentración de CO2 en relación a la capacidad y el stock de carbono del bosque. Esos son los elementos más importantes que nosotros tenemos que ir evaluando en un ecosistema natural, ¿no? Adelante, por favor. La siguiente, por favor, un poco porque quiero terminar esta exposición lo más rápido posible. Adelante, por favor. Entonces tenemos nosotros que hay que evaluar el stock de carbono y en la cual el mundo académico debe ser incluido en las agendas. Yo lo que siento que las universidades amazónicas, donde los principales egresados de la universidad están ubicados en el 90% de los puestos que manejan las áreas naturales protegidas, los parques nacionales, la acuicultura, también la parte silvicultural, no participan directamente en una agenda nacional, por ejemplo, de cambio climático. La UNAMAS, felizmente ahora tenemos un espacio donde podemos exponer que existen universidades y donde las tecnologías del IRD, de una serie de procesos de investigación automatizados, como el tema de evaluar la captación de carbono por el color de las hojas, donde mencionó John, creo que mencionó el tema de que no solamente el bosque se transforma en un stock de carbono, sino un emisor de carbono, pero eso se mide con tecnologías simples ahora, ¿no? Con el tema del color de las hojas, por el tema de la clorofila, y esas tecnologías debemos tenerlas pues a nivel de desarrollo académico en las universidades. Adelante, por favor. Y tenemos nosotros, por ejemplo, un trabajo conjunto que hacer, esto ya es reiterativo, la diferencia entre la cuenca amazónica, que es un reto que tenemos entre la ANA y el IAP, definir Amazonía, ¿no? Porque en estos momentos en los mismos 8 países la Amazonía legal, el enfoque de cuenca, el enfoque de características de biodiversidad, son diferentes conceptos de Amazonía. El enfoque hídrico es un enfoque ya de toda la cuenca, ¿no? De la parte andino con una visión andino-amazónica. Esto hay que definirlo a la hora que nosotros hablamos del tema de cambio climático y el tema de stock de carbono. La siguiente, por favor. Además de la deforestación en los bosques tropicales, mayores extensiones están en América del Sur y África, contribuyen con el 20% de los gases de efecto invernadero del planeta, especialmente con CO2.
Este debe ser un elemento importantísimo en el tema de promover investigaciones con mucho mayor fuerza para la toma de decisiones de políticas en el tema de cambio climático. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Adelante. Y hay una relación inversa con eso me ahorra el tiempo nuestro amigo que ha expuesto, porque ya habló de la incidencia de la parte del Pacífico y de la parte del Atlántico, y creo que por ahí también tenemos que incidir en el mundo académico, porque ese es mi objetivo de esta reunión, de que se considere el mundo académico amazónico en el proceso de investigación y de acciones, porque si nosotros no hacemos participar la parte académica de la Amazonía peruana, realmente nosotros prácticamente no somos actores directos del lugar donde nosotros vivimos. Adelante, por favor. Adelante también. Ya, la anterior, por favor. Por ejemplo, hay evidencias, Bustamante ha hecho un trabajo muy interesante sobre el tema de altura. Ya hay evidencias que en la parte fenológica hay un impacto muy fuerte sobre cultivos directos. O sea, diferentes frutales como por ejemplo el umarí, el camucamo, el pijuayo, el aguaje, no han perdido, como se dice, el reloj biológico frente al cambio climático. Ha habido años donde el aguaje costaba 150 soles la saca, porque los frutos se cayeron, no florificaron, ¿no? O sea, el cambio climático no permitió producir frutos. El tema de café, el tema de cacao, el tema de umarí, una serie de frutos y cultivos están teniendo un impacto directo que es importante tomarlo en cuenta en las investigaciones. Hay migración de animales de la parte baja hacia la parte de Cerro Escalera. Especies que vivían, aves que vivían en la parte un poco más baja, están yéndose a la parte superior por el calentamiento, por el incremento de temperatura. Es importante tenerlo en cuenta para trabajar en el tema de adaptabilidad de estos ecosistemas. Adelante, por favor. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente, por favor. Adelante, por favor. Adelante, porque hay varios temas que ya se tocaron, así es cuando uno es último. Entonces hay un tema importante de fondo que sí quiero tocarlo. Nosotros a la hora de crear áreas naturales protegidas, hablar de temas, hablamos de animales, hablamos de plantas, hablamos de comunidades indígenas, pero estamos descuidando un elemento importante, que son identificar los procesos ecológicos y evolutivos esenciales. Si no entendemos los procesos que se están dando en la Amazonía, esas reservas fijas como una fotografía no funcionan. Debemos entender que hay procesos evolutivos importantísimos y que a nivel de cambio climático están siendo acelerados estos procesos de irradiación, de especiación, es decir, de adaptación. No se están evaluando y eso es sumamente importante considerarla. La siguiente. Por ejemplo, en Loreto hay ya estudios que no se han identificado los procesos que tienen que ver con la diversificación de plantas y animales en suelo de geología única, como el Paguayo Millana, donde suelos estériles, donde está generándose una especialización rápida, donde encuentras aves únicas en esos lugares, plantas endémicas con características como respuesta a este estrés de suelos pobres, arenosos, ¿no? Proceso de reproducción estacional de peces y otros animales acuáticos en planicies inundables y canales de los ríos. Es decir, no se está evaluando. La diversificación de plantas y animales a lo largo del gradiente amazónico baja piedemonte andino, es decir, cómo estas plantas se van adaptando de abajo hacia arriba por un proceso de adaptación y el cambio climático, a medida que cambia el nivel de temperatura de acuerdo al piso ecológico, ellos van desapareciendo en la parte baja, pero van apareciendo en la parte alta. Eso no se está estudiando. Entonces, a nivel de política nacional, el tema de procesos debe ser incluido para interpretar la dinámica de los ecosistemas. El siguiente, por favor. Tenemos las migraciones regionales para el crecimiento y reproducción de los grandes bagres. No están estudiándose estos procesos. Muy pocos estudios hay en cuanto al tema de, por ejemplo, ¿por qué migran los peces? ¿No? Y entonces cuando tenemos que
que una gamitana no se reproduce en una cocha, sino en una mezcla de aguas, y si cambian, hay una gran deforestación en la cabecera de los ríos y aumenta la turbulencia, no permite que esa reproducción ese proceso se dé, realmente lo único que hacemos es decir, no pesques acá, pero no entendemos la fenomenología de los procesos. Después tenemos nosotros acá el tema de migración de especies a lugares adecuados, que son temas que tenemos que entender en este proceso para adaptarnos a cualquier impacto del cambio climático, porque si nosotros vemos que a nivel de un proceso natural hay una adaptación, una aclimatación, entonces fácilmente nosotros podemos aplicar políticas de adaptación para los cultivos, buscando nuevas especies para hacer repoblamiento, porque bajo las condiciones ecológicas ambientales donde ellos se han adaptado, nosotros tenemos la posibilidad de salvar la Amazonía. La zona que va a ser la reserva global de la flora y de la fauna en Amazonía son las zonas más altas. A la hora que veamos que la parte baja, ustedes ven que la parte occidental de Amazonía, húmeda, al sur del arco incendios. O sea, hay una polarización muy fuerte que hay que tenerla en cuenta. Adelante, por favor. Adelante, esto ya se los expliqué. Adelante, por favor. Adelante. Entonces, áreas temáticas importantes que nosotros en el mundo académico debemos priorizar también y que han sido de alguna u otra forma indicados por algunos expositores y que tienen que ver con climatología y escenarios climáticos, recursos hídricos, recursos forestales, agricultura y seguridad alimentaria y modelización integrada. En estos temas, en algunos temas que se han expuesto, ya las instituciones están trabajando en climatología y escenarios climáticos, yo creo que está liderando la agenda de investigación. En recursos hídricos nos falta mucho el tema de estudios estocásticos, de modelamiento de recursos hídricos, porque se están haciendo hidroeléctricas, bloqueando la migración de los peces, los ríos caminan en la Amazonía, se hacen obras y al final los ríos como caminan dejan a veces a las hidroeléctricas aisladas, es decir, hay una serie de temas importantísimos. En el agricultura y seguridad alimentaria falta estudiar ahí. En primer lugar, para el tema de adaptarnos al cambio climático y al riesgo del cambio fenológico, del reloj biológico y la agresividad que tiene el cambio de clima en relación a la producción de algunos cultivos importantes, que nos permitan tipificar genes, especies que tienen una funcionalidad para resistir a la agresión del cambio climático. Esas especies que tienen esa funcionalidad de resistir, de manejar los parámetros extremos de cambio climático, debemos manejarlos para adaptarnos a cualquier cambio y no perdamos los cultivos así rápidamente. Esos son los detalles que normalmente es importantísimo que en el mundo académico y científico, básicamente en el mundo académico, entremos con mucha fuerza. Adelante, por favor. ¿Por qué hay problemas a veces para establecer una línea base de pago de servicios ambientales cuando alguien quiere presentar un proyecto? No es fácil, mucho hablamos de red, mucho hablamos de que la plata está botada para el cambio climático, pero a la hora que nosotros presentamos proyectos hay limitaciones importantes que hay que evidenciarlas, ¿no? Tenemos nosotros poco conocimiento silvicultural de todas las especies, porque normalmente cuando uno hace una oferta en áreas inundables para un tema de los 3 mecanismos, sobre todo en el tema de mecanismo de desarrollo en limpio, lo que te piden ahí es cuál es la parte silvicultural, cómo se maneja el bosque, cuánto crece, cuánto estoquea, cuánto dura, cuánto se va a reciclar, cuál es la adicionalidad del bosque. Es decir, temas que están relacionados con la ciencia básica, ¿no? Son elementos políticos, pero que tienen una connotación científica de entender la dinámica y el stock y el flujo de carbono, ¿no? No hay una valoración, siempre recuerdo que el presidente Eliab dice hay que empezar a valorar los ecosistemas, su valor, porque ¿de qué hablamos cuando ofertamos sustitución de algunos cultivos por otros cultivos, ¿no? Y el desconocimiento de la fisiología de los ecosistemas y sus interrelaciones bióticas y abióticas, que es vital para entender eso.
No vamos a presentar una propuesta ideal, pero por lo menos hay ciertos elementos importantes que nos establezcan una línea base de convencer a los que van a hacer lo que se ha hecho en Alto Mayo, ¿no? Por lo menos unos elementos iniciales en el tema de servicios ambientales. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Bueno, esto ya no lo menciono, el anterior era Sivan Sipán, porque ya mi queja era, mi reclamo, mi preocupación, era de que cuando entramos nosotros al Sivan Sipán, ¿no? El mundo académico, amazónico, un proyecto que tiene 934 millones de dólares, que se va a implementar en varios años, y que tiene el objetivo de la protección del ambiente, especies en peligro de extinción, ecosistemas y recursos hídricos, además de datos para optimizar la tecnificación de la agricultura, la organización territorial y desarrollo rural. Entonces, aquí tenemos que participar el mundo académico en este megaproyecto, porque es bastante plata, muchos años, hay una responsabilidad histórica en Amazonía de los que vivimos en Amazonía. Y eso sumamente es por eso lo he puesto acá, adelante por favor. Después tenemos cómo nosotros entramos a estos instrumentos, estos software de ALPE, ¿no? Donde los mapas de información del stock de carbono ya prácticamente son automatizados en estos momentos, con construcción de aviones, pequeños aviones, con todo el laboratorio para automatizar los sistemas de toma, emiten rayos láser al piso, captan la composición química, la concentración de CO2, la clorofila, y determinan cuál es el stock de carbono en los ecosistemas, y hasta en el Perú, ¿no? Con gran número de evaluaciones, ahí cómo nosotros involucramos a todo ese ejército de profesores, estudiantes de la Amazonía en un trabajo que tiene alta tecnología, nos podría hacer competitivos inmediatamente para hacer oferta de captación de carbonos y servicios ambientales y entender la dinámica de nuestros ecosistemas. Esto ya se hace, se está haciendo permanentemente, pero nosotros estamos mirándolo y leyendo los papers muchas veces, pero no participamos. Y eso es importante como decisiones políticas nacionales, que este espacio sea considerado en todo este proceso. Adelante, por favor. El camino moral, pues, es reducir las emisiones de lujo como un enfoque político y transferir tecnologías para minorar las emisiones de sobrevivencia, que son los que nosotros tenemos, emisiones de sobrevivencia, y alcanzar las metas de desarrollo sostenible, ¿no?, que promueve Jeffrey Sachs y una serie de investigadores. Nosotros debemos dar las bases científicas para hacerlo bien. Adelante, por favor. Hay serie de deficiencias en la aplicación del conocimiento científico por la débil cooperación entre científicos, políticos y planificadores. Hay pocos proyectos implementados. Uno de ellos son las áreas naturales protegidas, pero hasta ahora no hay proyectos modernos integrados para el manejo adaptativo de áreas inundables, que es una área, como decía el presidente Liat, grande, con tanta funcionalidad, con tanto potencial, y no lo hemos visto los peruanos todavía. Tremenda extensión de producción, de fertilización natural que podría colocarnos en el mundo en la exportación de productos orgánicos, porque se fertiliza todos los años en forma natural y gratuita, y donde hay miles de poblaciones ahí que se están tirando el bosque, deforestando, porque no se le da alternativas sostenibles en relación a ecoturismo, flora, fauna y esto. Cómo el cambio climático afectará la composición forestal también, es importantísimo eso. Adelante. Detener la pérdida de bosque tropical y fomentar la reforestación y manejo de los ecosistemas, pero con base científica de estos ecosistemas. Para eso la UNAMAS, el IAP, el CIAN y las instituciones del gobierno nacional, en alianza con la sociedad civil, deben complementar acciones en sinergia y con una visión holística para lograr las metas del desarrollo sostenible. Y para eso hay algunas iniciativas, por ejemplo, Plan Your Future, ¿no? Plantemos el futuro, ¿no? Donde trabajo con pequeños agricultores, se está enriqueciendo y le da adicionalidad de bono de carbono. Hay en Pucallpa y hay en Loreto, ¿no? Ahí están. Los agricultores siembran los cultivos que ellos ya lo manejan, pero suman cuánto esta plantita, cuánto suma de adicionalidad.
pero además eso les permite certificarlos, ¿no? Colocarlos en el mercado y tener un adicional para hacerlo por lo menos algo viable rentablemente, porque normalmente las agriculturas son de subsistencia. Esta adicionalidad les podría dar un valor agregado, ¿no? Adelante, por favor. Y muchas gracias, que los haya cansado. Agradecemos al doctor Luis Campos Baca. Por favor, pedimos a nuestros relatores si podrían realizar la presentación de un resumen del evento. Tengo dos preguntas, pero dadas las consideraciones al tiempo y que hay personas que tendrían que viajar, voy a pasar las preguntas a las personas que han solicitado respuesta para que hagan estos intercambios por Internet. De todas maneras va a formar parte final del relato del evento. Manolo. Ya. Entonces, por favor. De todas maneras entenderán que esto de realizar un resumen tan calientito saliendo es todo un esfuerzo de concentración y estamos a sus críticas y observaciones. Han estado un equipo de colegas trabajando atrás. Ustedes saben que hacer un resumen no es fácil, ¿no? Entonces este resumen se va a leer ahora y si hay algunas ideas la ponemos, si no después las enriquecemos, ¿no? Es importante. Pero al final vamos a proyectar también la elaboración de un libro, un documento, para presentarlo, sugerencia también del presidente Elías, para posicionar este espacio en la COP, para que no quede como un evento así un poco en el aire, ¿no? Voy a tener el honor de leer el resumen de este seminario, en la cual han participado el doctor Kenneth Reategui, la señora Lilian Bayón de Amézaga, el señor Eduardo Calvo, la señorita Sarita Piscoya, el señor Richard Botmar, el señor José Álvarez Alonso, el doctor Yuri Pinto, el señor Miguel Saavedra. Y demás expositores que parece que todavía no. Este evento ha logrado concentrar el siguiente resumen. ¿Vas a la siguiente página, por favor? En primer lugar, el objetivo ha sido trabajar en una agenda que visibilice los resultados y propuestas relacionados al cambio climático de las instituciones miembros de la Comisión Nacional Permanente de la OTCA en la Amazonía peruana, con miras a su presentación en la COP20 de la Convención de Cambio Climático. Se dio apertura a las 9:30 de la mañana de hoy. El doctor Luis Campos Baca, director del programa de investigación Bioinfo del Instituto de Investigaciones de la Amazonía, ofreció las palabras de bienvenida a los asistentes al seminario, denominado Amazonía y Cambio Climático, Perspectivas, Oportunidades y Amenazas, expresando la importancia de este encuentro y la necesidad de concentrar esfuerzos para lograr los objetivos trazados. Posteriormente, el señor Kenneth Reategui del Águila presidente del IAP, tomó la palabra y presentó el contenido del seminario, recordó el compromiso de todas las instituciones comprometidas en la preparación de la COP20, invocando a los asistentes a centrar sus esfuerzos en la preparación de una propuesta que presente las iniciativas precisas que serán presentadas en tan importante evento. Presentó el escenario de trabajo y se dio la palabra a la doctora Lilian Bayón de Amézaga. La doctora Lilian Bayón Amézaga inauguró el seminario y enfatizó su importancia, que supone el inicio de una de las negociaciones más importantes que comprometen a toda la humanidad. En lo que respecta a nuestro país, es importante presentar una propuesta que permita conservar una de las regiones más importantes para el país y para el planeta. La Amazonía está siendo afectada por cambios climáticos globales. Es importante desde nuestro
desde nuestro país demostrar el esfuerzo de todas las instituciones por conseguir mitigar los efectos del cambio climático en la región amazónica. Felicitó a todos los asistentes por el esfuerzo de las instituciones por trabajar en este tema. Agradeció la asistencia y dio inaugurado el evento. El doctor Luis Campos Vaca dio paso al ingeniero Ángel Salazar, moderador, que explicó la dinámica del evento y los tiempos de cada una de las ponencias. Dio paso a los expositores. Y este es el resumen del seminario. Existe un problema en cuanto a las observaciones existentes sobre las zonas tropicales antes del año de 1960. No hay datos precisos sobre los datos climáticos en la región amazónica, lo cual impide establecer conclusiones definitivas sobre el impacto del cambio climático en la Amazonía. No obstante, podemos afirmar que el calentamiento atmosférico es un hecho y continuará de manera progresiva, siendo uno de los indicadores más directos del cambio climático. Las alternativas climáticas provocadas por el calentamiento global no serán uniformes. Tal es así que en la Amazonía las regiones húmedas serán más húmedas y las secas más secas. Los eventos extremos serán más extremos y el fenómeno del Niño seguirá siendo el fenómeno de variabilidad anual más grande del mundo. Se estima que para el año 2080 la temperatura en la región amazónica podrá aumentar hasta en 4 grados centígrados, lo que tendrá implicancias directas en el equilibrio de sus ecosistemas, teniendo en cuenta que el 50% de las precipitaciones son por convección y que la propia región autorregula estas precipitaciones. El problema del cambio climático unido a los procesos de deforestación existentes se convierte en uno de los problemas más preocupantes para la región y el mundo. Sin duda alguna, esta capacidad de autorregulación ya se está viendo afectada. Hay que tener en cuenta que un 40 o 45% de deforestación en la Amazonía provocaría un desastre irreparable de implicancias globales. El cambio climático afectará de manera directa a la fauna silvestre, ya que la capacidad de desplazamiento de muchas de las especies es limitada, afectando seriamente su supervivencia. A su vez, la mayoría de cultivos se verán afectados, sobre todo en regiones templadas. Cultivos como la soya o el arroz se verán seriamente afectados. Otros, como el maíz, podrían soportar cambios de mejor manera. La disponibilidad hídrica disminuirá en las zonas andinas, afectando a la cuenca amazónica debido a que muchos de los ríos andinos depositan sus aguas en los llanos amazónicos. Muchos de estos efectos ya se están haciendo visibles, tales como las inundaciones intensas, sequías históricas que afectan y seguirán afectando de manera directa a la fauna silvestre e impactan en la gente local, que sobrevive gracias al aprovechamiento de los recursos que les rodean, incidiendo dramáticamente en los índices de desnutrición en las comunidades rurales e indígenas de la Amazonía. Hoy, sin duda alguna, la disponibilidad de los recursos es menor que la existente hace una década. Si no se mitiga el problema, los efectos sobre la biodiversidad y sobre las comunidades rurales serán dramáticas. Los efectos del cambio climático sobre la fauna serán diversos, afectando directamente a aquellas especies que dependen de los ecosistemas acuáticos y que están adaptadas a las fluctuaciones periódicas de crecientes y vaciantes de la Amazonía. La variabilidad de estas fluctuaciones pondrá en peligro a muchas de estas especies. A su vez, no podemos olvidar las consecuencias que los cambios climáticos tendrán sobre el incremento de enfermedades endémicas como leishmania, dengue, malaria, etc., y de problemas relacionados con la ingesta de agua, así como aquellas directamente relacionadas con el aumento de temperatura. Según datos directos del Ministerio de Salud, los índices han aumentado. La última década, encontrándose una relación directa entre fluctuaciones climáticas y el aumento de la prevalencia de estas enfermedades. La incidencia de estas enfermedades aumentará la vulnerabilidad de las comunidades indígenas y rurales de la Amazonía. La adaptación a estos cambios se hará más complicada conforme el sistema climático global se vea progresivamente alterado. Por ello es muy importante favorecer el aumento de los sumideros de gases de efecto invernadero, los GI,
por lo que la mitigación efectiva tendrá que ser vista de manera global y no exclusivamente de manera regional o individual. Hay que tener en cuenta que el 78% del CO2 emitido a la atmósfera en la última década tuvo como origen la industria y los combustibles fósiles, lo que nos fuerza a generar mecanismos que nos permitan mitigar la emisión de los GI. Los requisitos obtenidos nos muestran cómo la concentración de carbono aumentó durante las últimas décadas. Las consecuencias que tendría una concentración del CO2 mayor a 450 partes por millón provocará efectos dramáticos en la Amazonía. Para mitigar la concentración de este CO2 en la atmósfera será preciso ampliar la frontera de forestación en la Amazonía, fomentando el uso de energía proveniente de la biomasa, favoreciendo las iniciativas que tengan como objetivo principal la captura y almacenamiento de carbono. Hoy en día conocemos que para llegar a un calentamiento menor a 1.5 grados centígrados tendríamos que conseguir concentraciones de CO2 menores a 430 partes por millón, lo cual es inviable teniendo en cuenta el crecimiento poblacional y económico de la Amazonía. Si bien el panorama no es muy favorable, es indudable que todavía hay opciones para mejorar la situación. Algunas de las opciones pasan por la mejora en el rendimiento de energías renovables, reduciendo su costo y mejorando la eficiencia tecnológica. Asimismo, es preciso combinar la bioenergía con la captura y almacenamiento de carbono, favoreciendo proyectos que incidan en estos aspectos, como las iniciativas Red+, de las cuales hay muy buenas experiencias en otros países latinoamericanos. El Perú, a través de su Ministerio del Ambiente, está promoviendo una serie de procesos estratégicos que favorecerán la adaptación al cambio climático y mejorarán la adaptación al mismo. La actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, la incorporación del enfoque de cambio climático en el sistema de planeamiento y presupuesto, la formulación de una serie de propuestas normativas, entre otras, serán algunos de los procesos que permitirán al país afrontar el cambio climático de manera mucho más favorable. El Ministerio del Ambiente ha propuesto 5 temas emblemáticos que serán trabajados en la COP20: energía, bosques, ciudades sostenibles, océanos y montañas. Para ello se ha planteado un plan de trabajo en cada uno de estos temas emblemáticos, que incluirá desde ferias climáticas a eventos multisectoriales que permitan tener una visión país sobre los bosques, las ciudades, los océanos y las montañas. A su vez, el Ministerio de Educación ha propuesto y está ejecutando en la actualidad un enfoque basado en los componentes de gestión pedagógica, ecoeficiencia, riesgo, entre otros, a través de proyectos integrados, así como estrategias que están dirigidas a conseguir una escuela segura con cultura de riesgo. La complementariedad con las actividades de investigación, monitoreo y sensibilización desarrollada por el Ministerio de Salud permitirá fortalecer las capacidades locales para afrontar de manera más segura y eficiente los efectos del cambio climático. La COP20 se presenta como una oportunidad que permitirá al Perú integrar visiones que hasta la fecha se han desarrollado de manera paralela, permitiendo generar una visión multisectorial que permita afrontar el cambio climático y generar políticas adecuadas para mitigarlo. Muchas gracias. Esas. ¿Falta todavía? Perdón. Sin duda, hay mecanismos y herramientas que se pueden usar para enfrentar el cambio climático. La conservación productiva de los bosques, el aprovechamiento de los suelos aluviales, el abastecimiento de los mercados con los productos de las comunidades locales, con visión indígena, la promoción del aprovechamiento integral del bosque en pie a través de las propuestas de pago por servicios ambientales y la recuperación de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas amazónicos y su integración con la innovación científica y tecnológica existente, potencializada con una inversión económica decidida, son algunas de ellas instituciones de investigación como el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, YAP, las universidades existentes en la Amazonía, UNAP, UNU, UNIA, UNAMAT, etcétera,
y otras a nivel nacional como la Universidad Nacional Agraria La Molina, la Pontificia Universidad Católica del Perú, etcétera, así como otros entes descentralizados como el CENAMI, ya están ejecutando proyectos que se dirigen a fortalecer las capacidades de la población local en cada uno de estos aspectos. Ni qué decir tiene que la colaboración estrecha entre las universidades amazónicas integradas en la Asociación de Universidades Amazónicas, conocidas como UNAMAS, permitirá convertir las propuestas individuales en cada país en propuestas regionales amazónicas, mejorando los impactos directos de sus resultados. La investigación de los ecosistemas amazónicos es fundamental para poder tener posibilidades de enfrentar el cambio climático. La inversión en investigación es necesaria. En la actualidad, debido a los ínfimos presupuestos destinados a la investigación, no se puede profundizar mucho en el conocimiento de los ecosistemas amazónicos. Sin entendimiento, sin comprensión, es muy difícil adoptar medidas adecuadas para revertir los procesos adversos. Nuevamente, el papel que juegan las universidades, los centros académicos y los institutos de investigación es fundamental. Por otro lado, el fortalecimiento de las instituciones que gestionan el recurso hídrico en el país, la Autoridad Nacional del Agua, la instalación de entes desconcentrados en la Amazonía mejorará la capacidad del Estado para controlar la calidad de las aguas y prever los efectos ocasionados por el cambio climático, permitiéndoles ejecutar acciones directas de mitigación, teniendo en cuenta la participación efectiva de todos los actores en cada una de las cuencas identificadas e institucionalizando la gobernanza local. Por último, apoyar a los gobiernos regionales y locales en la implementación de herramientas que permitan monitorear los efectos del cambio climático es vital. Trabajar conjuntamente con los equipos de las gerencias regionales del medio ambiente, la elaboración de políticas regionales adecuadas que permitan controlar los efectos colaterales provocados por actividades no sostenibles en la Amazonía. Recuperar la buena práctica desarrollada por los equipos de estos gobiernos regionales y locales, por ejemplo, las experiencias desarrolladas por la región San Martín. La relación estrecha entre las universidades amazónicas, los gobiernos regionales y locales es de suma importancia, ya que las universidades no deben ser exclusivamente centros formativos, sino también centros que puedan asesorar a los 3 niveles del Estado en la adopción de políticas adecuadas para la Amazonía. Muchas gracias a los que han hecho el resumen. Agradecemos su muy importante contribución. 2 finales anuncios antes de que hagamos la clausura. Este resumen va a estar el martes en la página web del IAP. Pueden poner IAP y va a aparecer en el buscador, y eso va a hacer que ustedes puedan contribuir a mejorar con sus observaciones este resumen. De igual manera, las presentaciones que se han realizado van a estar en la página web del IAP y todos podrán bajarla. Esto el martes de la siguiente semana. Por favor, invitamos a la mesa de honor a la señora ministra Lilian Bayón de Amézaga, al doctor Luis Campos Vaca en representación del presidente del IAP y al asesor Juan Rosales Puño en representación del congresista Marco Falconi Picardo, presidente del Parlamento Amazónico. Deseamos, por favor, solicitarles una muy breve apreciación del evento.